כי סאבי במים יתחוו אני ובני יוברג'ויס לא ישטפו חוק סילך במוי אש לא יסיקו וליובו לא יסיבן תוך כי סאבי במים יתחוו אני ובני יוברג'ויס לא ישטפו חוק סילך במוי אש Hades TV Panamá y la congregación Hades Yameinu presentan el estudio bíblico de la semana con el Rosh Dr. Alexis Gómez. Shabbat Shalom, hermanos, nos encontramos en la Parashá Vayishlach de este año 5781 y hoy vamos a tener un tema que no hemos abordado durante estos años y que de alguna u otra manera, hermanos, nos ayuda a entender nuestra vida desde el punto de vista individual, también como colectivo, como parte del pueblo de Hashem, Israel, y no solamente eso, sino también nos ayuda a entender los días en que vivimos. Hoy vamos a hablar acerca en esta serie de los misterios del Génesis, parte 5, vamos a hablar acerca del misterio del retorno del exilio de Jacob. Y nos vamos a centrar específicamente en algunos versículos que tratan acerca de esta porción, sobre todo en los primeros capítulos que nos cuentan ese retorno del exilio de Jacob. La semana pasada hablábamos de que había un duplo exilio y pues que de alguna u otra manera pues Jacob tuvo que huir de su hermano Esav y nuevamente pues cuando ya estaba en Harán, en Padam Aram, en lo que sería la región de donde vivía su tío Labán, huir de Labán a causa de las situaciones que se habían dado y por casi 20 años, en los años que sirvió Jacob a Labán su tío, que también era su suegro, ¿sí? Esta es la continuación de esa historia y pues se encuentra en esta porción el enigmático pasaje de la lucha de Jacob con el ángel. Ayer hablábamos un poco acerca de ello en el estudio sobre el misterio de la lucha de Jacob y el ángel. Hoy no nos vamos a centrar tanto en los detalles de esa lucha, aunque tienen un significado no solamente profético y escatológico, y también algunos ven en esto algunos rasgos de la historia de Israel a través de los tiempos, sino que nos vamos a centrar un poco en las cosas que sucedieron previo al encuentro de Jacob con Esav y algunos detalles que se encuentran en la Torá que nos van a ayudar a entender un poco más la aplicación de esta porción en nuestras vidas, ¿sí? Damos gracias al Señor nuestro Dios por la oportunidad que nos da para reunirnos en este día del Shabbat, de tener este tiempo, a pesar de todas las adversidades que han sucedido en esta semana. Pedimos al Señor que nos dirija en este estudio y que sea Él quien a través de su palabra nos pueda edificar, fortalecer en los días en que vivimos. En el nombre poderoso del Señor Yeshua. Amén, amén. Bien, hermanos, vamos a dar inicio a esta porción, recordando que ya en esta semana, pues, vamos a tener la fiesta de Hanukkah y vamos a estar hablando un poco de ello durante el final de este estudio.
Así que les invitamos a permanecer hasta el final para hablar un poco acerca de la festividad extrabíblica de la dedicación o la fiesta de Hanukkah. Bien, vamos entonces, hermanos, a hablar un poco acerca de los temas de esta porción. Vayishlach significa y él envió, así inicia nuestra porción de hoy. Y Jacob envió ángeles, es decir, mensajeros, ante él hacia su hermano Esav en Seir, en el campo de Edom, y pues les dio unas indicaciones muy específicas para que pudiese darse ese encuentro en paz, ¿sí? La porción de hoy nos habla de ese reencuentro de Jacob y de Esav. Hay una, como ya hemos explicado en años anteriores, una táctica que realiza Jacob, que es muy importante nosotros tenerla en cuenta. En medio de esa táctica que se da desde el punto de vista diplomático, en ese interín entre el encuentro de Jacob con su hermano, se encuentra el pasaje de la lucha de Jacob con el ángel de Esav. Existen algunas personas, inclusive grupos que mencionan, bueno, quién es ese ángel. Ayer hablábamos un poco de eso, y hay grupos mesiánicos que dicen que es el propio Yeshua. Sin embargo, hay una situación que por tradición dentro de los círculos judíos se menciona que con quien Jacob luchó fue con el ángel de Esav. De eso vamos a hablar un poco ahora, aunque ayer estuvimos compartiendo un poco acerca de ello. También la porción de hoy nos habla, después de este encuentro de Jacob y Esav, habla acerca de la ofensa de Dina. Y tenemos que entender un poco, hermanos, yo nunca había compartido con ustedes el Midrash de Dina, pero ya que estamos viendo los temas, es muy importante que sepamos qué sucedió, ¿no? Luego del encuentro de Jacob y de Esav, Jacob se establece en la región de Siquem, de Shechem, y en ese momento, recordemos que esta región, los habitantes de Siquem, que posteriormente va a ser esa región que más adelante será ocupada en Shomrom, Samaria. Este grupo que vive aquí pues no son judíos, no conocen al Dios de Israel, no tienen las prácticas judías. Jacob se establece en esa región. Sin embargo, Jacob tiene una hija llamada Dina, y Dina, cuando está en aquel lugar, cuenta el Midrash, empieza a escuchar los tambores y la música de la ciudad. Por su curiosidad, Dina se escapa, no pidió permiso a sus padres, sale de la tienda sola para observar la función y sin avisarle a nadie pues se va a la ciudad. Y es allí donde un príncipe de la tribu de Canaán llamado Shechem o Siquem vio a Dina y pues se enamoró de ella, la secuestró, la llevó a su casa y pues ya conocemos un tanto la historia de lo que ocurrió. El padre de Shechem lo que hizo fue que pensó, bueno, vamos a
casar a nuestros hijos con los hijos de Jacob. Fue a conversar con Jacob para hacer un pacto entre tribus y demás, aunque al padre de Shem y el propio Shem lo que estaban buscando eran los bienes materiales, eran materialistas. Pensaron que, bueno, si nos casamos con sus hijos, sus hijas, y creamos una parentela, nosotros vamos a, al final, tener su dinero, ¿no? Sin embargo, sabemos muy bien en la historia que Leví y que el propio Shimón, lo que hicieron fue vengar a Dina, después de pedirles que los habitantes de Shem, o de la región que hoy conocemos como Siquem, se circuncidaran. Esperaron al tercer día, donde el dolor y los efectos posteriores a la circuncisión están en su mayor apogeo. Aprovecharon para entonces atacarlos. Y pues los rabinos mencionan que toda esta historia pudo haberse básicamente evitado si Dina hubiese guardado su comportamiento y su recato. Y es una de las historias que está dentro de la Torá para recordarnos este episodio de la obediencia en medio de un panorama que al final pues terminó. Jacob se enojó también con sus hijos por haber tomado esa decisión, por Leví y Simón. Y al final usted se da cuenta que Shimón y Leví, en las bendiciones que les da Jacob más adelante, pues son colocados por separados para que ambos no puedan estar juntos sobre todo a Leví, que es diseminado en todo lo que sería el Eretz Israel, o la tierra de Israel, entre las tierras de las tribus, ¿sí? También hoy la parashá habla de Jacob, que se dirige al mismo lugar donde había tenido aquella visión en Betel. Nace Benjamín y muere Rachel en Beit Lehem, en Belén. Sabemos muy bien que la muerte de Rachel es producto de las palabras del propio Jacob, cuando él dice que si alguien tiene los ídolos de Labán, pues que muera, y ese fue el caso de Rachel. Y por último, la parashá de hoy nos habla acerca de los descendientes de Esaú, de Esav, y habla de los príncipes de Esav. Y la parashá entonces nos empieza a preparar para la siguiente historia, que es la historia de Yosef, que vamos a ver la próxima semana. Es muy interesante que la parashá termina hablando y diciendo que Esav es el ancestro de Edom, es decir, que Esaú es el ancestro de Roma. Es muy interesante que dentro de la genealogía, uno de los nombres con los cuales se une a Edom es el príncipe Magdiel, que aparece en el versículo 43 del capítulo 36. Y Magdiel significa Hashem, Dios, la hizo grande, en referencia al gran imperio, el imperio romano. Entonces es muy importante, hermanos, que tengamos en cuenta que cuando la Torá habla de Edom, está hablando acerca de lo que sería Roma. La porción de los profetas está en Abdías, capítulo 1, versículo 1 al 21.
y pues nos habla acerca de una profecía contra Edom. Ya la habíamos hablado un poco la semana pasada, haciendo cita de este pasaje, cuando menciona que aunque Edom suba inclusive hasta las estrellas y se trate de ocultar de Dios, hasta allá el Señor traerá el juicio para Edom. Bien, hermanos, no nos vamos a centrar específicamente hoy en la Haftará, ni en los otros temas. Nos vamos a centrar en ese encuentro de Jacob con Esaf. Y es muy importante, hermanos, que podamos ir aplicando algunos conceptos que nos van a ir ayudando, porque de eso se trata el estudio de la Torá, que nosotros podamos ir aplicando todo este conocimiento, estos principios bíblicos en nuestra vida, en nuestro día a día, para la toma de decisiones, para la práctica diaria y sobre todo para que podamos entender un poco los días en que vivimos, que no son tan buenos, pero que el Señor nos ofrece en todo esto, en todas las porciones semanales, una luz en medio de tantas situaciones diversas que estamos viviendo, ¿sí? Vamos a empezar, hermanos, con un midrash, algunas tradiciones antiguas sobre el encuentro de Jacob y de Esaf. Estos son los trasbastidores de lo que ocurrió, diálogos que quiero aclarar aquí, hermanos, es muy importante saber. El midrash es una colección de tradiciones orales que no están dentro de del texto escrito de la Torá, pero que reflejan no solamente aspectos desde el punto de vista exegético, es decir, desde el punto de vista del estudio del contenido bíblico o la interpretación bíblica, sino que también nos da a nosotros un carácter moral que puede ser desde el punto de vista de aplicación a la vida diaria, o también puede ser desde un punto de vista de una enseñanza moral y desde el punto de vista legal, es decir, de la aplicación de la Torá. Entonces debemos de entender, hermanos, estos textos como interpretaciones de los rabinos, no ceñirnos o pensar que es algo totalmente literal, que existe una posibilidad que se dio de esta forma. Sin embargo, que ello nos sirva más que todo, antes que pensemos que podamos hacer una reconstrucción histórica con estos textos, es su contenido o su enseñanza, ¿sí? Vamos a ver lo que nos dice el midrash de la porción de hoy. Le dijeron a Jacob, le dijeron que Jacob estaba en camino, le dijeron a Esaf que Jacob estaba en camino, y esto fue lo que pensó Esaf, ¿no? Ahora es mi oportunidad de vengarme de ese despreciable estafador. Mientras afilaba su espada por tercera vez. Me engañó para que vendiera mi primogenitura cuando yo estaba muriendo de hambre. Esa es la perspectiva de Esaú de lo que ocurrió, ¿no? Luego engañó a nuestro padre para que le diera mis bendiciones. Solo espera a que ponga mis manos sobre él. Esaf organizó a sus 400 hombres de confianza y montó delante de ellos, dejando salir ocasionalmente un rugido para expresar su rabia. De repente, mientras rodeaba la colina, Esaf casi chocó con un rebaño de ovejas e hizo unas preguntas muy interesantes. Curioso que estas preguntas son las mismas que se encuentran, de acuerdo con la tradición, en el
tratado de Pirkei Avot que se nos van a hacer sobre todo en el día del juicio, ¿no? ¿Quiénes son ustedes? ¿Quién los mandó aquí? Y le preguntó a los pastores, y esta fue la respuesta de ellos. Traemos un regalo para su señor Esav, de su siervo Jacob. Esav, a quien le encantaba recibir regalos y halagos, no pudo más que reducir su enojo. Es decir, cuando Esav ve que llegan estos pastores, estos mensajeros de Jacob, y de una manera muy con muchos halagos y con humildad se presentan ante Esaú y le entregan los regalos que Jacob le envía, el enojo de Esaú empieza a menguar. Por lo tanto, por lo menos, esto fue lo que pensó él, ¿no? Por lo menos Jacob reconoce que yo soy superior a él. Por lo menos entiende que uno debe aceitar las ruedas para poder viajar. Pensó Esaú para sí mismo. Los pastores continuaron. Y él está justo detrás de nosotros. Ya viene detrás de nosotros. Esaú rugió, detrás de ustedes, solo esperen a que lo alcance. Su enojo se encendió nuevamente, de repente así, rápidamente cambió, hermanos, de estado de ánimo. Después que había dicho y estaba tan tranquilo y tan contento que le habían dado regalos, en unos segundos inmediatamente se encendió su Yetzer Hará. Esaú corrió hacia adelante y afiló su espada por cuarta vez. Mientras bordeaban el siguiente cerro, Esaú divisó con asombro una manada entera de ganado. ¿Quiénes son ustedes?, preguntó a los pastores, y recibió exactamente la misma respuesta que le habían dado los otros, ¿no? Un regalo para mi señor Esaú de su siervo Jacob. Nuevamente, casi contra su voluntad, Esaú sintió que su enojo decaía. Estaba de hecho sintiéndose bien mientras le ordenaba a sus hombres que tomaran posesión de la manada. Luego los pastores le dijeron, y Jacob ya viene viajando detrás de nosotros. Nuevamente Esaú le volvió la rabia y corrió hacia adelante hasta encontrarse con camellos y burros mientras el escenario se repetía una y otra vez. Para el momento en el que Esaú realmente se encontró con Jacob, su enojo se había acabado por completo gracias a la guerra psicológica utilizada por nuestro patriarca Jacob. Bien, este es uno de los midrashim que explican el encuentro de Jacob con Esaú. No dista mucho de lo que dice el texto bíblico. Podemos inferir que esto ocurrió de esta forma. Y por otro lado, existen otros midrashim que hablan que no, que realmente, si bien es cierto, el enojo se aplacó hasta cierto punto, Esaú, cuando se encontró con Jacob, realmente intentó deshacerse de su hermano. Pero eso lo vamos a ver más adelante en el texto de la Torá, nos va a dar algunas pistas de aquello. Pero lo interesante de esto, hermanos, es que todo el mundo piensa que el encuentro de Jacob y de Esaú fue un encuentro sincero. Un encuentro en el cual Esaú se arrepiente de todo lo que realizó, perdona también, por otro lado, a su hermano, y los dos viven felices, que Esaú hizo una muy buena acción al recibir a su hermano, pero las personas no se ponen a ver los detalles. Si realmente yo quiero reconciliarme con mi hermano, con el cual discutí hacía 20 años atrás, nos haríamos la pregunta de por qué entonces Esaú
preparó a 400 hombres, como dice el versículo 7 del capítulo 32 de la parashá de hoy. Dice, los ángeles volvieron hacia Jacob, es decir, los mensajeros volvieron a Jacob, diciendo, llegamos a lo de tu hermano, a lo de Esav, y también él viene a tu encuentro. Hay 400 hombres con él. Es decir que la idea real de Esaú era atacar a su hermano. Si venía en son de paz, ¿por qué preparar 400 hombres? Y esto es lo importante y lo interesante de leer entre líneas, hermanos. Esta historia no solamente es una historia, como le decíamos, desde el punto de vista de la historia de Israel, sino que también es algo que debemos aplicar en nuestro día a día. Y vamos a ver algunas cosas, algunos conceptos. Sabemos que Edom, decíamos la semana pasada, representa a lo que posteriormente sería el Imperio Romano. Pero que Edom aún no ha caído, decíamos la semana pasada. Si bien es cierto, el Imperio Romano cesó en el 476 de la Era Común, la influencia de Edom y su sistema aún permanecen y es el que domina al mundo hoy a un punto que ha llevado a una globalización y a una situación desenfrenada en cuanto a bienes materiales. Es la perspectiva materialista. Vemos a un Esaú que cuando le entregan los regalos, cuando le entregan el ganado, pues siendo un materialista, porque ese es el gran problema de Esaú, le sucedió con la compra de la primogenitura, ¿se acuerdan con lo del plato de lentejas? Vemos a un Esaú que le interesa la bendición de su padre Isaac por lo que Dios puede bendecir materialmente a las personas y pues no se une a lo espiritual, sino que solo le interesa lo material. Entonces, ese pensamiento y esa idea material, que el problema aquí no es, hermanos, nuevamente siempre lo repetimos, no son los bienes materiales los que son malos, ni las riquezas son malas. El punto es el amor a las riquezas, el amor a los bienes materiales, es lo que daña al ser humano. Y lamentablemente, hermanos, como hemos explicado, Esaú tiene un problema muy serio. Y el problema de Esaú es que su carácter, su forma de ser, su esencia está forjada en el materialismo que él debe vencer. Si bien es cierto, el temperamento y la formación de carácter de Esaú tienen un potencial que lo lleva más hacia el lado negativo, esto se puede potenciar o encaminar, vamos a decirlo así más que todo, encaminar estas actitudes de Esaú a un punto de vista positivo. Lamentablemente Esaú no pudo dominar esa inclinación y este es el problema con Esaú. Vamos a ver algunas cosas interesantes en esta porción. Los rabinos hablan que esta porción es muy importante cuando vamos a enfrentar a nuestros enemigos. Y no estoy hablando únicamente de enemigos físicos, sino también desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista del día a día, cómo es que nosotros podemos inclusive vencer a nuestro propio Yetzer Hara, a nuestra inclinación del mal. La Parashá Vayishlach, dicen los rabinos,
que además de hablarnos del encuentro y el enfrentamiento entre Jacob y Esav, y posteriormente también con el príncipe de Shem, que como les expliqué al inicio de esta porción con la situación de Dina, nos muestra cómo es que el pueblo judío aprende a sobrevivir en medio de un mundo hostil y que las enseñanzas que están en esta porción son importantes hasta el día de hoy. Desde tiempos antiguos, hermanos, y el Talmud recoge estas tradiciones, los rabinos decían que cuando una persona iba a encontrarse con un enemigo, debía prepararse y repasar esta porción antes de encontrarse con la persona. En el Talmud hay bastantes pasajes que nos muestran cuando los sabios de Israel tenían que encontrarse con los oficiales romanos, es decir, con Edom, repasaban esta porción para que a través de la experiencia de Jacob pudiésemos también tomar decisiones correctas y poder también, además de ello, tener un avance de las actitudes que Edom podía tener o de Saúl podía tener. La parashá de hoy nos muestra que en el capítulo 32 que estamos leyendo, versículo 4, como leíamos, dice lo siguiente: Jacob envió mensajeros, emisarios, ángeles, ante él hacia su hermano Esav, a la tierra de Seir, en el campo de Edom, y les encomendó diciendo: así le dirán a mi amo, curioso, a mi amo, a Esav, así dice tu servidor Jacob, con Labán fui un ajeno y he demorado mi retorno hasta ahora. Si nosotros nos vamos a leer literalmente esa palabra que está allí, con Labán fui un ajeno, o fui alguien, vamos a decirlo así, separado, excluido, viví como un excluido dentro de ese grupo. La palabra hebrea garti, que significa ajeno, en pocas palabras, viví o separado. En gematría, la palabra garti tiene un valor de 613, que serían los 613 mitzvot. ¿Qué quiere decir con esto? Porque Jacob le dice a Esaú, le manda a decir a Esaú, antes de entregarle los regalos, antes de cualquier tipo de encuentro personal, le dice a sus siervos: díganle que yo viví como un extraño, como un ajeno junto a Labán. Porque Garti, 613 son los 613 mitzvot. Es muy interesante. La semana pasada, conversaba con alguien de la comunidad que me preguntaba, bueno, si los mandamientos solamente fueron entregados en Har Sinaí con Moshe, ¿por qué los rabinos dicen que Garti son 613, pero si la Torah no ha sido entregada? Bien, hermanos, en la literatura midrashica y en la literatura rabínica sobre todo, no existe un antes, un durante y un después. Para la literatura rabínica, el midrash es algo que va a narrar acontecimientos que no están, vamos a decirlo así, sumergidos dentro
de la dimensión espacio-tiempo. ¿Por qué? Porque el pensamiento rabínico es el siguiente: si Dios es todopoderoso y su Torah es eterna, la Torah existe desde antes de la fundación del mundo. Y a través de la Torah es que todas las cosas fueron creadas. Por ende, desde los días de Adán hasta los últimos días, su palabra será eterna, existe. No existe un antes, no existe un después, siempre ha existido. Por eso cuando leemos este tipo de pasajes y usted se pregunta, ¿cómo es posible que los rabinos dicen que Jacob guardaba ya los 613 mitzvot en su estadía con Labán, si Moisés ni siquiera ha recibido las tablas? Pues es interesante entender este pensamiento. Y hasta cierto punto hay una lógica, porque si confiamos que la palabra de Dios es eterna, pues entonces quiere decir que ya para los días de Jacob existían estos mandamientos. Pero qué curioso este discurso, porque cuando usted sigue leyendo, dice, versículo 6, adquirí ganado bovino, asnar, ganado menor, sirvientes y sirvientas, envié a comunicarte a ti, mi amo, a fin de congraciarme contigo. Los rabinos se preguntan, bueno, ¿por qué Jacob tiene que darle a Esaú toda una cantidad de detalles de qué es lo que tiene, con qué es lo que cuenta? Bien, Jacob le quiere decir a Esaú, mira, yo, a pesar de que viví con Labán, yo me mantuve fiel a la palabra del Eterno, cumpliendo los mandamientos de Hashem. Por eso es Garti 613, que es el número de los mandamientos de acuerdo con la Torah, positivos y negativos. Y por otro lado le dice, mira, yo no me he apartado de Hashem, a pesar de vivir con el idólatra de Labán. Pero por otro lado, yo no he recibido, o sobre mí no ha recaído, la bendición que me dio nuestro padre Yitzhak, porque Yitzhak le dice en la bendición, si usted recuerda en versículos anteriores, le dice a Jacob que será bendecido con la grosura del campo y las bendiciones de la tierra de Israel desde el punto de vista de la agricultura. Entonces Jacob hace un énfasis, mira, Dios me ha bendecido, me ha suplido de lo necesario, pero desde el punto de vista de ganado, no desde el punto de vista de la agricultura, tal como decía la bendición de Isaac. Y esto es primordial porque Jacob sabía que de esta manera Esaú podía apaciguarse y no tomar más represalias, porque recordaría que si él había recibido todas esas bendiciones era porque Dios a él lo había desechado. Entonces son cosas que Jacob presenta ante su hermano. La parashá de hoy nos muestra 3 tácticas que Jacob realizó, y es muy importante entender estas tácticas no solamente desde el punto de vista del Midrash, desde el punto de vista de la historia, sino que son principios que nos ayudan a nosotros a entender, a enfrentarnos contra los enemigos, y no solamente desde el punto de vista de enemigos físicos,
sino también desde un punto de vista de cualquier tipo de situación que nos tengamos que enfrentar. La primera táctica de Jacob fue preparar regalos. Nuestros sabios aprendieron de Jacob a hacer regalos a las autoridades que imponían malos decretos contra los judíos. Los regalos fueron presentados poco a poco, como vimos en el Midrash de hoy. La primera es tratar de calmar las cosas, ¿no? A través de regalos. Y a través de regalos también puede interpretarse de ser mediadores. No solamente de regalos físicos, sino también mediar con palabras, como lo hizo Jacob. La siguiente táctica es: prepárate para la guerra. No solamente quédate desde el punto de vista diplomático, de poder apaciguar las cosas, ya sea con regalos o con palabras, sino prepárate para lo peor. Entonces imagina que Jacob hubiese únicamente confiado en el primer punto y no se hubiese preparado para la batalla. La parashá de hoy nos muestra de que Esaú empieza a preguntar quiénes son ustedes a cada uno de los rebaños que vienen divididos, porque su idea era, bueno, voy a acabarlos a todos. Entonces, ¿qué hizo Jacob? Dividió su campamento, dice la Torá, y es una forma que hemos aprendido para que el pueblo judío pueda sobrevivir en medio de las situaciones adversas. Y como dicen los sabios, este principio lo pudimos aprender con la historia de Amán, cuando decretó asesinar a todo el pueblo judío, que si sus planes se hubiesen cumplido, pues ya no existiríamos. Y sabemos muy bien que en esa historia, en la historia de Hadasa, de Esther, Persia gobernaba sobre todo ese mundo conocido donde estaban los judíos, y que si ese decreto se hubiese cumplido, la situación pues hubiese sido desastrosa para nosotros. Sin embargo, después de la historia de Purim, con la llegada después de los griegos y por último los romanos, Israel ha sido dispersado por toda la tierra y pues de alguna u otra manera hemos podido sobrevivir a los diversos ataques e Israel ha podido llegar hasta el día de hoy. Así que una de las tácticas es prepárate para la guerra. Y por último, pues orar. Ustedes dirán, bueno, pero esto va en contra de la Biblia porque lo que debemos hacer es primero orar. Miren, hermanos, el pensamiento judío es muy distinto al pensamiento cristiano. ¿Ok? La táctica final, pero por ser final, no es que sea menos importante, sino porque es la más importante, fue la que Jacob realizó antes de su encuentro, por cierto, con el ángel de Esaf. Miren, hermanos, cuando nosotros llevamos adelante cualquier acción en este mundo, si confiamos en que Hashem dirige todo, que Él controla el mundo, nosotros sabemos que todas las cosas que suceden están en sus manos. Este mundo es un mundo de acción, hermano, no es un mundo espiritual, es un mundo físico. Yo no puedo depender única y exclusivamente del rezo, yo tengo que
actuar. Tengo que poner claro ese esfuerzo. Tengo que hacer mi esfuerzo. La Torá, e inclusive el propio Brit Hadashah, el Nuevo Testamento, y dentro de la literatura rabínica existe un énfasis grande en el esfuerzo del ser humano, pero un esfuerzo no de autosuficiencia, sino de dependencia de Dios a un estado interdependiente. Sí, bien es cierto, yo dependo de Hashem en todo, mi vida depende de Hashem, yo tengo que hacer mi parte para que las cosas sucedan. En este mundo debemos realizar acciones para satisfacer nuestras necesidades. Tomamos la medicina cuando estamos enfermos. Necesitamos trabajo, debemos salir a buscar el trabajo. El trabajo no va a llegar a nosotros si no lo hacemos. Si estoy enfermo y tengo la medicina, debo tomar la medicina, que es un medio en el mundo físico. Y eso no tiene nada que ver con falta de fe, hermanos. El problema está en cuando usted cree que por sus medios y sus méritos usted va a salir de cualquier situación. Cuando usted deja a Dios de lado en su vida y se convierte en alguien autosuficiente. Sin embargo, este pensamiento es el siguiente: tenemos que hacer nuestra parte, esforzarnos y luego dejar todo en las manos de Dios. El libro de Proverbios es muy claro: al hombre le toca hacer los planes y es Dios quien dará, como se dice en buen panameño, esa autorización o el go para que las cosas ocurran o no. Pero yo no solo me debo quedar en acciones, como decía, yo debo orar, debo colocar las cosas en manos del Señor. El rezo, la oración, es el puente que conecta el esfuerzo físico con la creencia espiritual de que es Dios el que verdaderamente dirige este mundo. Dios quiere que nosotros realicemos las dos cosas, que hagamos esfuerzo y que confiemos en Él. Esa es la perfecta combinación. Por eso hay un proverbio, Mishlanu, que dice lo siguiente: reza como si todo dependiera de Dios y actúa como si todo dependiera de ti. Y este es el punto, hermanos. Yo quiero traer este pensamiento a nuestro día a día. Y yo puedo colocarme en posiciones de no equilibrio. Por ejemplo, actuar está de un lado y orar está del otro. Uno es material, el otro es espiritual. ¿Qué dice la Torá? Debemos tener un equilibrio entre los dos. Si yo me voy de un lado de la balanza, yo voy a tener un desequilibrio, hermanos. Voy a poner el ejemplo que estamos viviendo hoy del COVID-19. Si yo pienso que el COVID se va a acabar solo con oración y que yo voy a orar porque el Señor va a traer cura, me va a proteger a mí, pero yo no hago nada y salgo a la calle sin tomar medidas, entonces voy a tener un problema. Pero yo estoy confiando en Dios, ¿ah? Es que ustedes no confían en Dios. Eso es tentar y buscar aquello, como se dice en buen panameño, buscar aquello que realmente
está tranquilo, está quieto. Es desafiar. Por el otro lado está aquel que dice, no, vamos a hacer acciones, pero Dios no tiene nada que ver con esto. Ese es aquellos que son materialistas y dicen, bueno, nos vamos al extremo de las acciones, pero no hay que orar, vivamos nuestra vida como nos dé la gana, usen solamente las mascarillas, guárdense en casa, etcétera, pero Dios no está aquí adentro de esta historia, vivamos como nos dé la gana. Entonces los extremos, hermanos, son peligrosos. Reza como si todo dependiera de Dios y actúa como si todo dependiera de ti. Y esto se aplica para todo, hermanos. Primero, debemos de tratar de resolver todas las cosas, los conflictos de forma diplomática. Pero si ese plan falla, yo tengo que tener el plan B. Debo estar listo para la batalla. Pero después de preparar todo este esfuerzo que es humano, tener este plan, como dice el libro de Proverbios, sea uno o sea el otro, Dios está en control. Y es aquí donde viene el punto de la oración, que es la más importante, pero que yo debo hacer mi parte. Entonces es muy importante estos conceptos, hermanos. Cuando Jacob se retira para orar, es cuando ocurre el momento del encuentro de Jacob con el ángel. Dice el Midrash que Jacob regresó al lugar donde estaban, ¿se acuerdan de Yabok? Aquella margen de aquel río, ya había cruzado a su familia, pero él regresa a buscar algunos enseres, ollas, sartenes que se le habían quedado del otro lado, y es allí donde se encuentra con el ángel. Aquí los rabinos demuestran que Jacob, a pesar de ser una persona próspera, él sabe valorar lo que tiene. Porque otro pudo haber dicho, bueno, pero deja esas ollas, compras unas nuevas. No, Jacob regresó a buscar aquello que había olvidado, y es aquí donde se encuentra con un hombre y un varón, y sostienen un combate hasta el amanecer. Y como ya explicábamos ayer, los rabinos piensan que es el ángel de Esav. Un gran comentarista llamado Jafet Haim explica que el ángel de Esav, o el ángel que luchó con Jacob, representa al Yetzer Hara, la inclinación del mal. Es el ángel con que el hombre está continuamente luchando. Ya hemos explicado muchas veces aquí el concepto del Yetzer Hara, de la inclinación del mal. Tenemos dos inclinaciones, una hacia el bien y otra hacia el mal. El hombre debe dominar la inclinación hacia el mal. Hemos repetido aquí en muchas ocasiones que el Yetzer Hara es necesario en nuestra vida, sobre todo en este mundo físico posterior a la caída. Y antes de la caída también, Dios nos creó con ambas inclinaciones, solo que la inclinación hacia el mal, el Yetzer Hara, debe ser sometido por el Yetzer Hatov, o por la inclinación hacia el bien. Yetzer Hara es importante y necesario porque es aquel que en el mundo físico nos da el sentimiento de superación,
es aquel que nos permite a nosotros, hermanos, tener hambre para poder comer, para querer comer. Es el que nos permite a nosotros procrearnos. También es importantísimo el Yetzer Hara. El Yetzer Hara también es importante para tener una vida con sentido, tratar de superarnos. Pero cuando usted no le da su debido lugar y no está sometido por el Espíritu Santo de Dios, el soplo de Dios en nuestras vidas, y usted deja que Él domine su vida, entonces pasamos del fruto del Espíritu a los frutos, a los deseos de la carne, porque es Él entonces el que domina. Algunos se preguntarán, bueno, pero ¿por qué Dios no lo elimina? Porque Él nos hace alejarnos de Dios, nos hace transgredir. Y hay algunos que piensen que, bueno, es que ya yo perdí esa batalla y ya Él ganó. El motivo de que el Yetzer Hara exista, explican los rabinos, es para que nosotros superemos la tentación. Y si por algún motivo hemos caído en la primera, no podemos rendirnos. Jacob no se rindió hasta cumplir la misión. Ese Yetzer Hara, ese ángel luchó. Jacob también luchó. Y cuando él ya vio el ángel que no podía vencer a Jacob, entonces ya llegaba el amanecer. Él dijo, tengo que subir a ofrecer los cánticos a Hashem. Es muy interesante, hermanos, que el ángel de Esav, para aquellos que no lo saben, es Samael o es Satán. Ese es el ángel de Esaú, de acuerdo con la tradición judía. Ahora, yo quisiera, hermanos, que no lo vean como el ser demoníaco o como alguien que se opone a Dios desde un punto de vista dualista. Ese no es el pensamiento judío. El que sea el Satán o el que sea Samael o el veneno de Dios, es que Samael realmente, el ángel de Esav, tiene una función, y su función es crear los espacios para que Jacob, entre comillas, pueda sacar lo mejor de sí y pueda vencer. Y los rabinos dicen, aquí hay algo muy importante en este episodio, porque Jacob le pregunta al ángel, ¿cuál es tu nombre? En Génesis 32:30. El ángel le dice a Jacob, ¿por qué preguntas mi nombre? Aquí entonces los rabinos explican qué significa este pasaje. No solo desde el punto de vista bíblico, de la historia bíblica, sino también de nuestra vida actual. ¿Por qué preguntas mi nombre?, le respondió el ángel. ¿No tiene sentido preparar a tus descendientes para sus encuentros conmigo? Esta es la respuesta del ángel. O sea, no tiene sentido que yo te diga mi nombre
para que tú se lo digas a tus descendientes, para que ellos se preparen cuando yo llegue a luchar con ellos. Mi misión es poner a prueba a las personas. Esto es lo que dice el Midrash, ¿no? Mi misión es poner a prueba a las personas y para hacerlo cambio mi forma en cada generación. Ahora entendemos lo que dice el apóstol Pablo acerca de Satán o del diablo. Él cambia su forma. ¿Y por qué cambia su forma? Porque él va a presentarse ante el ser humano para que el ser humano pueda enfrentar la situación y pueda tomar una decisión y hacer uso del libre albedrío. Las situaciones cambian, las tentaciones cambian y yo cambio, dice el ángel. En una generación la tentación puede ser la idolatría y allí es donde concentro mis esfuerzos. En otra generación puede trasladarse de las herejías, de lo que ellos llamaron el iluminismo, que fue en la edad moderna, y allí concentro mis esfuerzos. Siempre tomo una forma diferente y cambio mi esencia. Decirte ahora mi nombre no ayudará a tus descendientes en el futuro. Él tomará la forma de aquello que el ser humano necesita vencer. Y este concepto debe estar claro para nosotros, hermanos. Esa es la verdadera lucha espiritual. Ese es nuestro enemigo, somos nosotros mismos, con nuestras pasiones, con nuestro carácter, con nuestras actitudes. Y dependiendo del área que tengamos que vencer, debemos luchar para que ocurra lo que ocurrió con Jacob. Y como dice Pedro, someteos pues a Dios, resistid al diablo, y él huirá de vosotros. Y este concepto es sumamente importante, hermanos. Esta semana conversaba y le decía a una persona que estamos viviendo tiempos muy difíciles. Y que el mundo, inclusive en el cuerpo del Mesías, las personas no están viendo lo que está ocurriendo. Este ángel de la historia de hoy está luchando con cada ser humano. Y lamentablemente el ser humano está dejándose llevar por múltiples razones. Las tácticas de batalla de este ángel, y miren que no estoy teniendo una posición dualista, quitémonos ese pensamiento dualista. ¿Cuál es el pensamiento dualista? Existen dos fuerzas, el bien y el mal, Dios y el diablo parece que
la gente se está dejando llevar por el diablo y el diablo está ganando y Dios está perdiendo. Ese es un pensamiento dualista. En la Biblia no existe pensamiento dualista. Dios es uno y de él proceden todas las cosas, tanto lo malo como lo bueno. Así dice el texto de Lamentaciones, capítulo 3. Entonces, si de él proceden todas las cosas, tanto lo malo como lo bueno, la responsabilidad del bien o del mal está en nosotros. Es muy fácil colocarle la responsabilidad a otros sin tomar nuestra responsabilidad. Y la táctica que está utilizando este ángel que está al servicio de Hashem para ver qué es lo que hay dentro del corazón de cada ser humano está siendo tan sutil. Los cimientos de esta sociedad se han venido desprendiendo poco a poco. Y la decadencia moral, ética y de los pilares fundamentales han empezado a decaer. Y es interesante cómo es el juego y el discurso, hermanos, que para algunos parece tan sutil e inclusive tan bíblico, porque hasta ese punto hemos llegado, hermanos. Hermanos, la creencia en Dios no fue eliminada de la noche a la mañana. La dependencia en Dios, y podemos decir esa interdependencia también de Dios, porque como dicen los rabinos, me toca a mí hacer mi parte y dejemos los planes en las manos de Dios, vino a decaer en un proceso que no tiene nada que ver, hermanos, con que fue por la ciencia, el positivismo de Augusto Comte, etcétera, las ideas de los filósofos de la Ilustración, el iluminismo, la sed del racionalismo tradicional, en fin, y luego aparecen las ideas políticas, el liberalismo, posteriormente un neoliberalismo, capitalismo, socialismo, etcétera, 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 y eso es lo que ha venido a dañar a la humanidad, etcétera, etcétera, etcétera. Ocurrió de forma muy sutil, hermanos. Y la humanidad se fue dejando llevar y fue dejándose envolver. ¿Han habido resistencias a través de la historia ante esos pensamientos? Sí. ¿Por qué les digo yo todo esto, hermanos? Durante los últimos días yo he estado estudiando mucho, no solamente en la universidad, estamos viendo la literatura rabínica y el judaísmo de la Edad Media, sino también de lo que está ocurriendo en el mundo. Y puedo adelantarles, hermanos, que todo lo que está ocurriendo, que todo el divisionismo que está sucediendo en el mundo, desde el punto de vista social, político, económico, es tan sutil
el crear el divisionismo y el llevar adelante, hermanos, una sociedad que se preocupe por otras cosas sin centrarse en lo que realmente es importante. Hoy existe una lucha, si nos vamos desde el punto de vista de salud, de aquellos que están a favor y en contra de las restricciones. Por un lado los empresarios, por otro lado está el gobierno que quiere complacerlos a ellos, pero no sabe cómo, porque el pueblo está reclamando que están aumentándose los contagios, están muriendo las personas. Y hay una lucha, hermanos, una lucha de puntos de vista, y sin darnos cuenta, todo esto es producto de un proceso para mantener a las personas en división, en bandos divididos. ¿Que cada uno tiene un pedazo de la verdad? Sí. Pero ¿qué sucede? Es importante crear la división entonces. Si nos vamos a otros planos, hermanos, político, económico, nos encontramos en una grave crisis económica, nos encontramos en una grave crisis política y muchas cosas, hermanos, y quiero dejarlo aquí planteado, muchas cosas estarán ocurriendo en los próximos días. Debemos estar atentos. El plan divino se está cumpliendo. Si algunos piensan que podían dominar y gobernar, Dios está utilizándolos sin darse cuenta para cumplir todo el plan. El punto es que si bien es cierto hay cosas que nosotros no podemos hacer nada, es cómo estar alerta y cómo saber. Por eso las herramientas de la táctica de hoy hablan acerca de diplomacia, prepararse para la batalla y orar. Puntos muy importantes. No me puedo ir por uno solo. Debo tener un equilibrio. Y es por eso que les decía, esta semana que viene Hanukkah, que es el recuerdo de vencer a Antíoco, está marcada por muchas cosas que nos van a afectar como humanidad. Y que debemos estar atentos. Quizás no podemos cambiar mucho la historia o el episodio, pero sí estar listos y preparados para entender los tiempos en que vivimos. Para que una vez que estemos preparados y tengamos las tácticas, no solamente de diplomacia, sino también de estar listos para cualquier eventualidad, de forma personal, familiar, colocar todo en las manos de Dios.
Porque yo puedo estar pensando en que yo voy a idear qué voy a hacer en el final de los tiempos. Pero no dejo a Dios actuar. Tampoco es que me robe el sueño. Pero también estar claros en que como se están dando las cosas, ¿cómo yo lo puedo enfrentar? Porque ya estoy listo y preparado para esa batalla. Y no entré en un shock y en depresión cuando las cosas se vayan dando como lo hemos visto que han sucedido. Miren, hermanos, yo vengo diciéndoles esto desde hace tiempo. E inclusive, vuelvo a repetir, el año pasado les dije que quizás era la última Pascua que nos veríamos juntos. Y quiero decirles, no soy profeta, ni pretendo dar palabra profética como muchos han dicho, han hecho en internet y se han equivocado. Yo me baso, como siempre ha sido la perspectiva profética en el judaísmo, y es: estudia la palabra del Señor, observa los acontecimientos, compáralo con principios y vas a poder tener un panorama amplio de las cosas que pueden suceder dependiendo del libre albedrío de las personas. Y esta batalla de Jacob con el ángel es muy preocupante, porque bien conversaba yo con los hermanos cuando estábamos en comunidad. Bueno, ¿es posible revertir el apocalipsis? Sí es posible, hermanos. Si hay un cambio tan drástico como ocurrió en Nínive. Pero cuando usted ve hoy una sociedad en la cual los medios de comunicación se han apoderado de la verdad, entre comillas, hermanos, no estamos hablando de si estamos a favor o en contra de alguien, de un sistema político, de una persona, de la economía. Estamos hablando de que la injusticia está reinando en el mundo, independientemente de quién sea. Lo hemos vivido en Panamá. Y lo están viviendo grandes potencias. Y lamentablemente, hermanos, fíjense muy bien, hay una historia que se vende. Y vuelvo y les repito, hermanos, todo está preparado en un sistema en el cual la mentira está gobernando. No me malinterprete de que estoy defendiendo a alguien. Estoy hablando de justicia. Y cuando Pablo habla en segunda de Tesalonicenses, voy a buscarle ese texto. Lo hablamos, hermanos, en el seminario. Quisiera recordarles ese pasaje en este momento. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá, el Señor Yeshua no vendrá antes de que venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y aquí todo el mundo empieza a hablar, el anticristo,
porque va a empezar a ser quién será, que si es el Papa, que si no es el Papa, que si es en Estados Unidos, no es Estados Unidos, que si es una persona, que si es un demonio, que si, en fin, miles y millones de interpretaciones, sin fijarse, o sea, la advertencia de Pablo es una advertencia a la comunidad. El personaje, ¿hay alguien que tiene que hacer el trabajo? Sí, hay alguien lo que lo tiene que hacer. Pero están tan centrados en el personaje y no están centrados en la advertencia, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y aquí todo el mundo dice, ay, es que se tiene que construir el tercer templo, etcétera. Hermanos, yo no voy a entrar en discusión acerca de eso, a pesar de que existen planos del templo, etcétera. Ese no es el punto. El punto es que, ¿qué representa el templo? ¿Quiénes somos el templo? Nosotros. Y eso está muy claro, no solamente porque lo diga Pablo en el Nuevo Testamento para la iglesia, somos nosotros, hermanos, siempre ha sido así. El Mishkan, el tabernáculo, nos representa a nosotros, nuestras vidas. Entonces quiere decir que aquel sistema va a desplazar a Dios de nuestras vidas. No es tanto que venga y él se construya el templo y saquen el arca del pacto y él se siente y coloca una silla literal y ahí que empieza a gobernar. Hermanos, yo no me estoy fijando en eso. Si eso ocurre, hermanos, si eso ocurre, bueno, pero ese no es el punto principal. La iglesia está centrada en que literalmente se tiene que cumplir eso. No están viendo la esencia de lo que está ocurriendo y que realmente está ocurriendo ante nuestros ojos cada vez que la gente se empieza a separar de Dios muy sutilmente. ¿No acordáis que yo cuando estaba con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Si ellos sabían lo que los detiene. A fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el soplo del espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, como con gran poder, señales y prodigios mentirosos. Repito, no se centre en la persona. Miren lo que dice Pablo. Después que pasen estas cosas, entonces Dios va a manifestar al inicuo. Pero el punto no es ese, hay algo que lo detiene. Y ahí vienen y dicen que la iglesia, el Espíritu Santo, el rapto, sale Darby y compañía por el sueño de Margaret MacDonald, etc. Y toda la iglesia cree esto. No, no es eso. Desde el siglo I, siglo II, y me imagino que eso fue por tradición, los primeros padres de la iglesia explicaron qué es lo que lo detiene y decían el Imperio Romano. Aunque usted no lo crea, el gobierno lo detiene. Si el gobierno es eliminado, si la justicia es eliminada, entonces Él se manifestará. Y lamentablemente la gente no está viendo lo que está ocurriendo. Piensan que el problema, hermanos, es un problema de dos personas, dos candidatos,
que están peleándose y que el uno no quiere perder con el otro. Hermanos, no se trata de eso. No estamos viendo más allá. No estamos viendo la injusticia. No es que esté a favor de ninguno de los dos. Pero ¿por qué les doy este ejemplo, hermanos? Porque sea cual sea la decisión que se tome de esto, va a crear un precedente en la humanidad. Y todo está encajando en el plan bíblico. Y a pesar de que existen pruebas de que las cosas se hicieron de manera injusta, los medios están callando lo que está ocurriendo. ¿Y por qué les digo esto, hermanos? ¿Será que a mí me interesa lo que está pasando allá? Yo no estoy viviendo allá. Algunos dirán, eso a mí no me interesa. O es que tú estás a favor de fulano, pero acuérdate que él es un narcisista, egoísta, altanero, y el otro no. En fin, hermanos, yo no estoy hablando de cualidades, quién es mejor, quién es peor. El punto es hasta dónde hemos llegado. Una situación, hermanos, en la cual, si nosotros lo vemos desde una perspectiva de la justicia, es incorrecto lo que está ocurriendo. Y esto prepara el camino. Los medios de comunicación se prestan a contar una verdad que es para ellos, que en el fondo no es verdad, que es mentira, hermanos, y eso nos lleva a leer Apocalipsis cuando hablaba acerca de que la cualidad y el número que va a distinguir a Armilus es la mentira. No estoy diciendo que alguno de los dos sea Armilus, no es eso, hermanos, no son ellos, y quiero aclarar, no son ellos dos, ¿ok? Estoy diciendo que cada día nos adentramos a abonar el camino para Armilus. Estas cosas que ocurren, no solo en aquel país, en Sudamérica está ocurriendo, o no ve las protestas. La gente levantándose contra el gobierno, contra la policía, gente que crea el caos. Ese es la labor de el ángel que lucha con Jacob. ¿Cómo la humanidad está respondiendo? Y la gente no se está dando cuenta. Y se ha entretenido a la gente en muchos aspectos, centrándonos en otras cosas. Solo puedo decirles esto, hermanos, y ustedes puedan sacar sus propias conclusiones. Seguimos. ¿Será que hubo un encuentro sincero de Jacob con Esaú? ¿Será que realmente Esaú se arrepintió de todo lo que le había hecho a su hermano? Realmente no, hermanos. ¿Por qué? Porque si eso hubiese ocurrido, Dios no hubiese tenido una queja contra Edom en el profeta Abías. Entonces, eso me da a entender que yo tengo que ver qué es lo que está haciendo Edom realmente.
se dio el encuentro sincero. Este es el texto de la Torá, ¿ok? Pero hay algo muy interesante en aquel versículo. Vamos a ver el capítulo, disculpen que no les marqué allí la cita, capítulo 33, versículo 4. Esaf corrió a su encuentro, y corrió Esaú a su encuentro, y le abrazó, y se echó sobre su cuello, y le besó, y lloraron. ¿Ok? Aquí está. A partir de aquí, vamos a ver. Vayaratz, ¿ok? Esav, Likreató, Vayeja Bekehu, Vaipol, Al Sabarav, Vayishkehu, es esta palabra que está aquí. Este es, y le besó, Vaivku, y lloraron. Este es uno de los textos que la Torá tiene algo muy, muy, muy extraño. Si ustedes ven todas estas letras, no tienen puntos sobre ellas. Este es el texto original de la Torá. El texto masorético es el único que va a tener puntitos para determinar las vocales. Aquí solamente están las consonantes. Pero vemos que en la Torá de la palabra Vaishakehu hay 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ok? 5 puntos, 6 puntos, disculpe, 6 puntos sobre las letras, ¿sí? Y estos puntos que están aquí, explican los rabinos, ¿qué significa? Cuando Esaú se encontró con Jacob, dice que se acercó, lo abrazó, y dice el Midrash, intentó morderlo en el cuello para matarlo. Pero cuando se echó sobre su cuello y lo besó, en realidad no era un beso, le iba a morder para matarlo, pero no lo logró. Dios protegió a Jacob, y al intentar Esaú morder a Jacob, sus dientes se cayeron, y aquí están los dientes. Por eso este texto tiene estos puntos aquí. Y al final lloró del dolor. Entonces, realmente, hermanos, no fue un encuentro sincero. Lo vemos desde el principio. Sigue contando el Midrash que a pesar de todo, Esaú aún tenía su rencilla dentro. En Génesis capítulo 33, versículo 8, más adelante, dice, ¿qué es todo este campamento que encontré? Es para ganarme el favor de mi amo, respondió Jacob. ¿A qué campamento se está refiriendo Esaú?
los rabinos explican que Esaú estaba viendo un campamento, pero no era de personas, eran ángeles que venían acompañando a Jacob para el encuentro con Esaú. Y en el interín de esta conversación, el Midrash explica que hubo una batalla entre Esaú y ese campamento, porque él no aceptaba la situación. Hasta que Dios tuvo que intervenir, fueron vencidos los 400 hombres que traía Esaú, e inclusive el propio Esaú también quedó herido en medio de esa situación. Y el Midrash explica es que Esaú fue testarudo hasta el último momento. Y fue a través de esa intervención divina que él tuvo que aceptar. Esto no está lejos de lo que ha de ocurrir en el final de los tiempos, decíamos la semana pasada. Con el final de Edom y lo que dice Apocalipsis de la gran ramera. Y miren, no estoy hablando de ninguna persona, de ningún grupo religioso, estoy hablando de un sistema que puede incluir al cuerpo de Cristo que haya estado dentro y se esté dejando llevar por ese sistema. ¿Ok? No tiene nada que ver con grupo religioso. Que coincida en algunos puntos con grupos religiosos es otra cosa. Pero es un sistema, hermanos. Veamos más allá. Porque hoy las denominaciones cristianas están buscando un personaje con un nombre, apellido, que si es un líder político, que si es una iglesia en específico, una denominación en específico. No. Céntrese en detalles. Versículo 9 del capítulo 33. Esaf dijo, yo tengo mucho, mi hermano. Guarda para ti lo que es tuyo. Y todo el mundo dirá, ay, miren cómo trata Esaú a su hermano, ya lo perdonó. E inclusive le dice, quédate con lo que los regalos que me mandaste. Yo en realidad también soy humilde, pues para nada, hermanos. Esaú se quedó con los regalos, ¿sabía? Las palabras que él está diciendo, guarda para ti lo que es tuyo, se está refiriendo a la primogenitura y a las bendiciones. Eso fue lo que él reconoció. Y mire la gran diferencia entre la respuesta de Esaú y la respuesta de Jacob. Jacob en Génesis 33:11 dice, por favor acepta mi presente que fue traído para ti, pues Elohim me ha agraciado y tengo de todo. Tengo todo. Tengo lo suficiente. Pero Esaú dice, yo tengo mucho. Al decir yo tengo mucho, está diciendo, quiero más. Mientras el que dice, tengo todo, es porque soy feliz con lo que tengo. Tengo todo lo que necesito. Como siempre hemos explicado aquí, la palabra ashir significa feliz, rico, pero viene la raíz asher, que significa feliz. ¿Quién es rico? Aquel que es feliz con lo que tiene. Sin embargo, hermanos, ya para ir finalizando esta porción, la historia comenta
que Esaú le ofreció a Jacob que viajaran juntos. El versículo 12, el versículo 13 habla acerca del capítulo 33, habla de cómo Jacob de una forma muy educada se negó diciendo, es que los niños son débiles y el ganado puede morir si nos apuramos. De una manera muy diplomática, Jacob está evitando la compañía de Esaú. Sabía de lo que Esaú es capaz. Muy distinto a la idea que siempre se dice, es que se debe perdonar todo. Ay, tú no puedes decir como creyente, perdono pero no olvido. En realidad, hermanos, es perdono pero no olvido. Yo no puedo olvidar algo que ha pasado. Yo puedo perdonar y ese perdón significa que cuando yo recuerde el evento ya no me va a doler. Pero yo sé hasta dónde puedes llegar tú. Y por eso debo mantener mi distancia. Esto es lo que está diciendo Jacob aquí. ¿Sabes qué? Te agradezco, pero mejor vete adelante. Nos vamos a encontrar en Seir. Adelántate a Seir, yo te alcanzo. Pero, ¿saben la verdad? Jacob nunca se encontró con Esaú. No hay ningún pasaje que mencione que se encontraron después, en aquel lugar. Claro está, después con la muerte de Isaac se encuentran en su casa para despedir a su padre. Pero no en el momento ese de aquel encuentro. Jacob prefiere mejor que Esaú vaya por su camino. Jacob se dio cuenta que si él aceptaba seguir a Esaú en ese momento, estaba comprometiendo la educación de sus hijos, que podían ser influenciados por el carácter de Esaú. Se podían convertir en amigos de Esaú e imitar sus malas prácticas. Y este era el punto que Jacob quería mantener a sus hijos separados, aislados de la influencia de Esaú. Hermanos, realmente esta porción es sumamente importante porque ella habla de cómo va a ser el retorno de Jacob a su casa. Pero que antes de ese retorno, Jacob tiene que encontrarse con Esaú. Y ese encuentro terminará con una intervención divina. Jacob se tiene que preparar primeramente con diplomacia, se tiene que preparar para una batalla, por si ocurre algo, y se tiene que preparar en oración, que al ser la última, a pesar de ser la última, es la más importante. Que en medio de ese camino de encuentro, Jacob va a tener que vencer ciertas situaciones representadas por aquel ángel de Esaf antes de ese encuentro, y que a pesar de que él va a vencer ese tiempo de tribulación, Esaf va a intentar destruir a Jacob. Como hablábamos acerca de ese
encuentro sincero, entre comillas. Y a pesar de que se dé un reencuentro de ellos, Jacob tiene que mantener su distancia de Esaú. Que el Eterno nuestro Dios nos bendiga y nos guarde en el nombre de Yeshua. Amén. Amén. Dad al Eterno la honra debida a su nombre, traed ofrendas y venid a sus atrios. Este es el tiempo de diezmos y ofrendas. El Ministerio Renueva Nuestros Días es un ministerio de instrucción bíblica sin fines de lucro, constituido para el apoyo de la iglesia local, promoviendo la enseñanza bíblica, la edificación del cuerpo del Mesías y auxiliando a la restauración de la iglesia con base en los principios bíblicos vividos y promulgados por Yeshua, Jesús y sus discípulos en el primer siglo. El Ministerio Renueva Nuestros Días está basado en las palabras del profeta Jeremías, cuando en el libro de Lamentaciones 5:21 dice: vuélvenos, oh Eterno, a ti y nos volveremos, renueva nuestros días como al principio.